peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vamos a repetir eso. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? La pregunta que ahora le hago una pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. El Señor aquí está. ¿Cuántos dicen amén? Él está aquí, mi amados hermanos. Pueden tomar sus asientos para la gloria de Dios. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuánto bendice el nombre de Dios? Gloria a Cristo. Santo es el Señor Jesús. Seguimos alabando al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Claro que sí, el Señor está con nosotros. Su palabra dice, mis amados hermanos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Donde están 2 o 3, ahí estoy yo, dice Cristo, mis amados hermanos, y creemos que aquí está el Señor. Porque aquí hay más de 2, aquí hay más de 3, y aquí está la presencia de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Santo es el Señor Jesús. Cuando meditamos la palabra de mi amado hermano de Dios, mis amados hermanos, que dice la Biblia, ese título, agua de la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? La roca de agua viva es nuestro Señor. La roca, mis amados hermanos, no es Pedro. Bendito es el nombre de Dios. No, la roca es Cristo. Cuando le dijo el Señor, mis amados hermanos, en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? La roca es la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca, la confesión que Pedro usó. Bendito es el nombre de Dios. Cuando nosotros confesamos, tú eres el Hijo de Dios, nosotros estamos reconociendo lo que Cristo es. Bendito es el nombre de Dios. Ahí nosotros depositamos nuestra fe. Tenemos la fe fundada en Cristo, no en los apóstoles, no en Pedro, no en Pablo, sino en Cristo Jesús. Bendito es su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nuestra fe está fundada sobre Cristo, que es la roca, mis amados hermanos, hay vida en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Hay vida, ¿por qué? Porque su fe está fundada sobre Cristo. Y si su fe de usted está fundada sobre la vida de un hombre, le aseguro, le garantizo que no tendrá vida espiritual. Porque ningún hombre salva. ¿Cuántos dicen amén? Pedro no salva, Pablo no salva, María no salva, no, nadie de ellos salva. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Ellos predicaron, presentaron la salvación, que la salvación, la vida eterna está en Jesús, en Cristo. Cuando dicen amén, santo es el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, cuando meditamos, identifica esta peña, o sea, la peña donde brotó el agua, es la palabra cuando Moisés golpeó. Amén. En el Nuevo Testamento identifica la peña, mis amados hermanos, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, que es la fuente de agua viva. Bendito es el nombre de Dios. Cuando dicen amén, si era, pues como el pastor dice eso, yo quiero verlo con mis propios ojos para creer. Porque hay muchos tomates que quieren verlo. Vaya usted puede tener referencia, 1 Corintios capítulo 10, verso 4, ahí dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Escucha esto, hablando de la nación de Israel cuando pasó por el desierto, dice la palabra de Dios, y la roca era Cristo. Bendito es el nombre de Dios. Como se golpeó la peña, mis amados hermanos, porque dice la palabra para que saliera el agua. Escucha esto, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo, dice la palabra. Así como se golpeó la peña, mis amados hermanos, así fue golpeado por nuestro pecado el Señor Jesucristo. Así fue golpeado Cristo por nuestras rebeliones.
Cuando dicen amén. Así fue golpeado Cristo por nuestra culpa, mis amados hermanos. Así como Moisés golpeó la peña, el pueblo estaba sediento, estaba atravesando el desierto, mis amados hermanos. El pueblo estaba murmurando, diciendo: ¿a quién nos ha traído este desierto a morirnos? Nuestros hijos. Hubiéramos querido morirnos juntamente con las personas que murieron la vez pasada cuando Jehová lo eliminó. Hubiéramos querido morirnos juntamente con ellos, mi amado, decía el pueblo, dice la palabra de Dios cuando están aquí. Amén. Por eso el Señor le dio, mi amados hermanos, un mandato a Moisés, lo que tenía que hacer, mi amados hermanos, que tenía que golpear la peña, dice la palabra de Dios, porque de ahí iba a salir agua, iba a brotar agua, y así fue, mi amados hermanos. Y saldrá de ella agua y beberá el pueblo, dice la palabra de Dios. El pueblo estaba sediento. Es una señal lo que es la vida de la persona que vive sin Cristo. Vive una vida sediento, mis amados hermanos. Una sed espiritual. Cuando dicen amén, es una señal, mis amados hermanos, que el hombre que vive una vida sin Cristo vive una vida en el desierto. Y en el desierto, ¿qué hay? Nada. No hay vida, hay escasez cuando están aquí. En el desierto, mi amados hermanos, no hay agua. En el desierto, pura sequía. Ay, mi amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. Y así es la vida de la persona que vive una vida sin Cristo. Vive en el desierto, en escasez. Aparenta tener abundancia, pero no lo tiene. Parece que son felices, pero no están felices, mis amados hermanos, porque no tienen a Cristo. Nadie puede ser feliz sin Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Porque la felicidad solo se encuentra en el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Esta es una señal, mis amados hermanos, cómo se encuentra la humanidad. Vive una vida, mis amados hermanos, aleluya, en el desierto de pobreza, de miseria. Aleluya. Si hablamos de pobreza, cuando hablamos de pobreza no hablamos necesariamente de lo económico. Hay gente que está pobre de salud. Hay gente que está pobre, mis amados hermanos, aleluya, de la fe. Hay personas que están pobres, mis amados hermanos, espiritualmente. Están enfermos todo el tiempo cuando están aquí. Nada les sale bien. Hasta dicen: tengo mala suerte. No, no es mala suerte. Cuando están aquí. No es eso, sino que anda atravesando el desierto. ¿Por qué? Porque viven una vida sin Cristo. Por eso, mis amados hermanos. Porque vive una vida sin Cristo. Por eso viven así. Dice la palabra de Dios. Porque para los cristianos no existe eso. Si estamos en Cristo, somos limpios en el Señor Jesús. Dice claramente la palabra de Dios en Juan capítulo 15 que somos limpios por la palabra. Por Cristo somos limpios. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, Jesucristo representa la peña, mis amados hermanos. Así como Moisés lo golpeó, como golpearon a Cristo, mis amados hermanos, por su muerte en la cruz. Así como dice Isaías 53:5, dice Isaías: mas herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito es el nombre de Dios. Por su llaga. Esta peña representa a Cristo, que dio de beber a ese pueblo sediento. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Nos da de beber de agua viva. Cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros nos humillamos, mis amados hermanos, Él nos da agua viva. Bendito es el nombre de Dios. Para que ya no tengamos sed, mis amados hermanos, del pecado, sed de maldad, sed del pecado. Ya no. Cuando bebemos de esa agua viva, algo pasa en nuestro ser. Algo sucede, mis amados hermanos, que se inunda de esa agua viva que es Cristo Jesús. Vamos a decir amén. Bendito es el nombre de Dios. Como Cristo fue la fuente, mis amados hermanos, de la bendición para los israelitas cuando atravesaron el desierto, mis amados hermanos, Él es la fuente de bendición y dador del Espíritu Santo para toda la iglesia de hoy. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Santo es el Señor. Si usted me dice: pastor, ¿dónde menciona Jesucristo en el Antiguo Testamento? Mira, aquí está un símbolo de Cristo: la peña. Aleluya. La peña. ¿Cuándo dicen amén? Ahí menciona también, mis amados hermanos, cómo se identifica a Cristo, la salvación: columna de nube, columna de fuego de noche, que guardaba a su pueblo, protegía a su pueblo. Cuando dicen amén. Por eso, mis amados hermanos, no podemos decir nosotros, si amamos la palabra, eso pasó en el Antiguo Testamento,
Eso pasó, ya no tomamos en cuenta, no, porque el Antiguo Testamento es revelación en el Nuevo Testamento. Cuando dicen amén. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Aunque entendemos que existe cierta práctica, cierta fiesta que son exclusivamente para la nación de Israel, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Pero para el cristiano no. El cristiano vive la palabra, pone por obra, porque recuerden, mis amados hermanos, cuando Israel andó por el desierto, se le dio leyes a Moisés, mis amados hermanos, se le dio que tenía que practicar ciertas leyes, hacer los sacrificios, los tabernáculos, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. Cuando están aquí, se le dio una orden, una práctica de adoración a Dios, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Pero para nosotros, cuando vino Cristo y cumplió toda la ley, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aleluya, se presentó como un sacrificio perfecto, cargó nuestra culpa, cargó nuestras rebeliones, cargó nuestras enfermedades, cargó nuestro pecado, todo fue sobre él, dice la palabra de Dios. Y cuando creemos en Cristo Jesús, mis amados hermanos, hay vida eterna para todo aquel que en él creyere, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Podemos ver, mis amados hermanos, el desierto de Israel cuando meditamos esta palabra. El desierto de Israel, mis amados hermanos, un lugar difícil para habitar. Es el desierto. Versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, dice la palabra de Dios. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Santo es el Señor Jesús. Una situación desconsoladora, mis amados hermanos, sin agua, no tenían agua este pueblo. Imagínate, ¿se ha quedado usted alguna vez sin agua trabajando en la construcción? De repente queda la tienda bien lejos, sin agua. Santo es el Señor Jesús. Siente que se seca la garganta, no aguanta ni 2 horas ni 3 horas. Mis amados hermanos, imagínate este pueblo. Mis amados hermanos, imagínate el pecador, cómo anda sin Cristo, sin agua viva. El pecador, cómo anda viviendo una vida sin Cristo. Por eso usted puede entender, mis amados hermanos, que busca satisfacer su sed espiritual en cosas terrenales. Pero si vienen a Cristo, Cristo le dará agua viva. Y no tendrá necesidad de pecar. No tendrá necesidad de andar echando esa cervecita. No tendrá necesidad, mis amados hermanos, de andar en la discoteca. No tendrá necesidad de andar en la parranda, andar en el pecado, mis amados hermanos. Porque cuando Cristo llena, lo llena bien, mis amados hermanos. Cuando dicen amén, gloria a Cristo. Santo es el Señor. Por eso compartíamos el domingo. Si alguien ya recibió a Cristo y busca llenar su sed espiritual allá en la cantina, allá en la cancha de fútbol o allá en las cosas del mundo, es porque no está lleno de Cristo. Quieren que el diablo se lo llene. Pero una persona que está lleno de Cristo no va a tener necesidad de andar acercando las cosas diabólicas, mis amados hermanos, de lo que no le agrada a Cristo. Cuando dicen amén, porque Cristo llena completamente, satura. Y aleluya, cuando venimos ante su presencia le decimos: Señor, no me conformo como me encuentro. Señor, satúrame más. Señor, lléname más. Señor, no me conformo con este estado que me encuentro. Señor, quiero más de tu poder. Quiero más de la llenura. Quiero más, Señor. Bendito es el nombre de Dios. Pero el hombre, mis amados hermanos, en eso nos manda el Señor, que no nos conformemos. En eso nos manda el Señor. Como quien dice, mis amados hermanos, que pidamos más de la llenura, más de la fe, más de esa agua viva. Bendito es el nombre de Dios. De ahí sí nos demanda el Señor que pidamos más. Mis amados, que no nos conformemos. Pero ¿qué pasa? A veces el ser humano hace todo al revés. Lo que no le edifica para su vida espiritual es lo que más tiempo dedican. Dice: yo quiero más de esto, más del otro, más del otro, más del otro. Pero su vida espiritual, ¿qué pasó? Cuando están aquí, su vida espiritual, ¿qué está pasando? El pueblo tenía sed, mis amados hermanos, así como todo aquel que está sin Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice la palabra de Dios. Que salte para vida eterna. Y el Señor hace la invitación: el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, dice la palabra de Dios.
¿Cuánto tiene sed más de Cristo? ¿Cuánto necesita más del Señor? Venga, dice el Señor, porque con ese propósito venimos a la casa de Dios, porque queremos más de esa llenura, más de ese juego, más de ese poder, mi amados hermanos, sin conformarnos. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como dice Romanos capítulo 12, no os conforméis a este ciclo. No te conformes. No te conformes con tu estado espiritual. No te conformes con tu nivel espiritual. Dios no te llamó nada más para calentar el banquito. Escucha esto, no. Dios quiere usarte. Dios quiere que sea instrumento para Él. Dios no te llamó nada más para ser oidor, no. Cuando dicen amén, Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para estar ahí cuando estábamos deseando, no. Para eso no te llamó el Señor para la iglesia. Para eso no te sacó el Señor de la inmundicia. ¿Quién te dijo que Cristo te llamó para ser como un adorno al templo? ¿Quién te dijo eso? Dios no te llamó para ser como un adorno del árbol de la Navidad que usan los mundanos. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para marcar la diferencia. Para que sea hacedor. No tan solamente oidor, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó para cosas grandes, para que herede el reino de los cielos. Bendito es el nombre de Dios, para que algún día esté en su presencia. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. ¿Y cómo lo conseguimos? Viniendo a los pies de Cristo, bebiendo del agua de la vida gratuitamente, tomándolo gratuitamente, dice la palabra de Dios. Para todo aquel que tenga sed, venga y beba, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Pero podemos ver aquí, mis amados hermanos, este pueblo, el pueblo de Israel, mis amados hermanos, cuando habla Dios a los israelitas, nos habla a nosotros. Amén. Así como lo hemos estudiado. Bendito es el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba descontento, enojado todavía. ¿Cuándo dicen amén? No se acordaban de las maravillas que había hecho el Señor con ellos, de cómo lo habían sacado de la esclavitud, 430 años que estuvieron ahí de esclavos. No se acordaban, mi amados hermanos, la plaga que Dios le envió a los egipcios para que el faraón le diera permiso de salir de ese pueblo. No se acordaban cómo Dios le abrió el mar rojo, cómo destruyó a los egipcios que los seguían, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aún así vivían renegando, murmurando, mis amados hermanos, seguían de terco todavía en las palabras de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Aún seguían de terco. Ahorita vamos a estudiar lo que dice la palabra terco. Dice la palabra, mis amados hermanos, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2 dice, y atercó el pueblo con Moisés. Eso es lo que dice, y atercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué atercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Se entercó el pueblo. Atercó significa una persona terca. Para usted, que es una persona terca. Atercó, atercado. ¿Qué significa? Una persona terca. ¿Qué significa una persona terca? Que no entiende razón, que están peores que los mulos. ¿Cuándo dicen amén? A veces decimos una palabra, nosotros los mexicanos, se siente su macho. ¿Y quién la mueve? ¿Quién lo mueve de ellos? ¿Quién la mueve de ahí? ¿Cuándo están aquí? Y dice la palabra de Dios, se atercó el pueblo, mis amados hermanos, y tentaron a Jehová. Y por eso Moisés le dijo, ¿por qué atercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Se le olvidó que Dios lo sacó de Egipto, las maravillas, las plagas. Se le olvidó que Él abrió el mar rojo. Cuando leemos unos capítulos anteriores, dice la palabra que Dios le dio de comer, ¿qué? Carne, codornices. Le dio de comer, ¿qué? Panes bajados del cielo, mis amados hermanos. Le dio todo a mano llena, pero aún así el pueblo renegaba, murmuraban, aún seguían de terco, mis amados hermanos. ¿Cuánto terco hay aquí? Gloria a Cristo, que ya no haya terco. Y si alguien terco, que salga, mi amado hermano, ya no ande la terquedad. Cuando se amén. Terco, ¿qué significa, mi amado hermano? Terco, la palabra tercado, mi amado, significa como que el pueblo, un enfrentamiento, tenía pelea violenta, mi amado hermano, acaladora, como dice, estaba el asunto caliente, como quien dice. ¿Cuánto me está entendiendo? De repente mira dos personas que están ahí discutiendo, mi amado hermano, se pone el asunto caliente que hasta el último termina a golpe.
o hasta matando. ¿Cuándo están aquí? La palabra altercado, mi amado hermano, es un ejemplo. Un altercado es un pleito, discusión o pelea entre dos o más sujetos que tienen la característica de ser intensamente fuerte o violenta. Similar, la palabra terca significa disputa, agarrada, pelotera, bronca, discusión, debate, altercación, bronquillas en México, pendencia, choque, controversia. Eso significa, sinónimo, significa lo mismo la palabra terco. Como una persona tercada, que son bravas, como quien dice, no quieren entender, no quieren razonar. Lo que ellos dicen, aunque esté mal, eso es. ¿Cuándo están aquí? Pero que diga lo que diga el terco, pero si Dios dice así son las cosas, así son las cosas. Aunque el terco se siente su macho, si la palabra dice que así vas a vivir, así vas a vivir. ¿Cuántos dicen amén, mi amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Cristo. ¿Alguien puede bendecir el nombre de Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Bendito es el nombre de Dios. Porque aquí alabamos a un Cristo de poder, mis amados hermanos, a uno que reina por los siglos de los siglos. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya, mis amados hermanos. Aleluya, mis amados hermanos. Porque la persona que es terca, mis amados hermanos, viene siendo una persona también como el necio, mis amados hermanos, que se sienta en su ego. Bendito es el nombre de Dios, que no quiere entender, mis amados hermanos. Hasta casi lo mismo dice la persona terca, mis amados hermanos, como que tiene necedad. Casi lo mismo como dice Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, dice el necio. Lo que tú estás diciendo está mal, no es cierto. Yo así pienso, yo así miro las cosas, así a mí me parece. A mí me lo contaron diferente. Como el terco llega a una necedad terrible. Y eso es un pecado ante los ojos de Dios. Y por la necedad de la palabra, muchos se corrompieron, mis amados hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Santo es el Señor Jesús. Y es lo que tenía este pueblo. Y no había agua para que el pueblo bebiese, dice el versículo 1. Versículo 2. Y atercó el pueblo con Moisés. O sea, querían pegarle a Moisés, querían golpear a Moisés, mis amados hermanos. ¿Dónde están aquí? Ayer hice un video, mis amados hermanos, que pasó en una iglesia de Asamblea de Dios. Ahí una iglesia llamada Génesis. Mis amados hermanos, algo terrible. Se atercó el pueblo también, que andaba buscando al pastor, que lo iban a golpear. ¿Cuándo están aquí? Que al último se están peleando en un desastre total, para vergüenza. Se mira, mis amados hermanos, cómo están 2 semanas casi consecutivas. Pasó la semana antepasada en la iglesia allá en Carolina del Norte, llamada la iglesia Puerta Abierta. Ahora parece Puerta Cerrada. Hasta los policías andaban allá adentro. Mis amados hermanos, que el pastor, un acercamiento terrible pasó en esa iglesia. Y lo mismo ayer, mis amados hermanos, pasó el domingo. El domingo pasó en una iglesia llamada Iglesia Génesis de Asamblea de Dios también. Lo mismo, hubo un acercamiento terrible. Y lo peor tantito, hasta los policías andaban en la iglesia, salieron transmitidos por las redes sociales, mis amados hermanos. Tantas cosas que están pasando en las iglesias, mis amados hermanos. ¿Por qué crees eso, mis amados hermanos? Porque se acerca el pueblo. ¿Y quién tiene la culpa muchas de las veces? A veces tiene la culpa el mismo pastor. ¿Cuándo dicen amén? Y dirán, ¿por qué el pastor tiene la culpa? Porque suben personas neófitas a servir. Porque le dan lugar a personas neófitas, mis amados hermanos. Y de repente la persona neófita a servir se le sube el ego, el orgullo. Yo sé más, yo puedo mandar más. Y se hace un desastre después, una división, mis amados hermanos. Por eso Dios me ha puesto a compartir un mensaje próximamente, agarrar una serie de mensajes de liderazgo, mis amados hermanos. ¿Por qué no todos pueden servir? ¿Por qué no todos pueden tener privilegios? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Mi amado, ¿qué son los requisitos bíblicos que dice la palabra de Dios? ¿Y cómo tiene que ser un líder conforme a la palabra de Dios? Bendito es el nombre de Dios. Son temas que estaremos hablando como 3 jueves, si Dios lo permite, para la gloria de Dios, mis amados hermanos, para la edificación de la iglesia. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Santo es el Señor, porque es lo que miramos que está pasando, mis amados hermanos, y para lo que viene. Aquí en Dimoy también ya pasó una iglesia que se sabe casi todo el mundo. Mis amados hermanos, por lo mismo,
está pasando tanta cosa, porque yo creo la palabra de Dios. La palabra dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Y si primero comienza por la casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuántos están aquí? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice Pedro 4:17, mis amados hermanos. ¿Por qué le digo eso, mis amados hermanos? Porque hay mucha gente que tiene la mirada en el hombre, que confía en el hombre y no confía en Dios. Y más si no leen Biblia, anda descarriado. Anda que no quieren saber del evangelio. Anda la gente diciendo, oh, todos los pastores son así. Oh, todos los cristianos son así. Oh, todos los evangélicos son así. No, son personas que tenían los ojos en el hombre y que no meditaban la palabra de Dios. Cuando dicen amén, santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos. Por eso muchos andan descarriados, y el enemigo usa todo lo que está pasando para desanimar a aquellos que no leen Biblia, a aquellos que no estudian palabra, mis amados hermanos, con el propósito de llevarlo para el camino al vacío. Escucha esto, mis amados hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que perseverar fielmente en Cristo hasta su venida, mis amados hermanos. Más cosas peores vamos a mirar, mis amados hermanos. El evangelio es quien lo persevera hasta el fin. El evangelio es de perseverancia. ¿Cuánto dice amén? Amén. Dice la palabra que el pueblo se acercó, mis amados hermanos, el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué acercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Tentaron contra Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. El pueblo aparte que se pusieron de terco, murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? ¿Cuántas personas no viven una vida murmurando? Es algo tan terrible. Vivimos una persona que es terco y luego murmurador. ¿Conocen amén? Santo es el Señor. Imagínate Moisés. Yo no me quiero poner en lugar de Moisés. ¿Conocen amén? Gloria a Cristo, mis amados hermanos. Los pastores como viene siendo como algo de Moisés, porque también llevan gente, porque también hay gente en la iglesia que son tercas. Hay gente que murmura. Aleluya, alaba a lo que él está aquí. Viene siendo como ejemplo también, mis amados hermanos. Santo es el Señor. Cuando seguimos leyendo esta palabra, ¿qué significa la palabra murmuración? Murmurar significa acción de murmurar, comentario que se hace a una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere o con la finalidad de hacerle daño o de molestarle. Murmurar significa similar a habladuría, rumor, chisme, cuento, porque ningún cuento es verdad, maledicencia, difamación y calumnia. Mis amados hermanos, todo eso va incluido en murmuración. Cuando dicen amén, santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. Por eso, mis amados, dice la palabra que el pueblo murmuró contra Moisés. Dijo, ¿por qué no hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado? Aleluya. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, me matarán a pura pedrada. ¿Qué haré con este pueblo? Está murmurando. Dice la palabra que Moisés le dijo, le clamó Moisés a Jehová, mis amados hermanos, preguntándole, ¿qué haré con este pueblo? Cuando seguimos leyendo el libro de Éxodo, mis amados hermanos, Moisés le dice, pueblo duro de servir, un pueblo terco, un pueblo rebelde, mis amados hermanos. Cuando seguimos leyendo, este pueblo que miró la gloria de Dios, columna de nube de día, columna de fuego de noche, le abrió el Señor el mar rojo, mis amados hermanos, le dio de comer en el desierto, aleluya, bendito es el nombre de Dios, le dio pan, le dio maná, mis amados hermanos, le dio agua de vida en el desierto, pero aún así seguía murmurando. Eso es lo más triste. ¿Cuánto no murmuran después de haber visto la gloria de Dios? Aún siguen murmurando contra el Dios del cielo. Aún siguen murmurando. Aún siguen murmurando. Mira los milagros de Dios. Mira las maravillas de Dios. Siguen murmurando, mis amados hermanos. Casi el estilo de esta persona, de los israelitas. Y este era su pecado. Mis amados hermanos. El pecado de este pueblo, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Toma también a tu hermano, toma también en tu mano tu vara.
con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Todavía preguntaban, ¿está Jehová con nosotros o no? Todavía preguntaban, mis amados hermanos, dice la palabra, si el mismo Dios le abrió el mar rojo, ¿cómo no va a estar Jehová con ellos? ¿Cuál es el amén? Le dio de beber después de que miraron el milagro. Cuando Moisés golpeó la peña, miraron las maravillas de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Dios en su misericordia le dio agua que tomar, dice la palabra, en el desierto, así como dice Nehemías 9:15, una referencia, se lo voy a leer. Le diste pan del cielo en su nombre, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le diste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que le daría. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos. Aleluya, gloria a Cristo. Santo es el Señor Jesús. Mis amados hermanos, es algo tan difícil cuando leo la palabra de Dios, mis amados hermanos. Quiero que vaya una referencia antes de irnos a Números, mis amados hermanos, capítulo 20. Habla casi lo mismo, pero aquí habla en la segunda vez. Dice Números, mis amados hermanos, capítulo 20, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, bendito es el nombre de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que después de éxodo de Egipto, el pueblo había andado errante por el desierto. ¿Sabe cuánto tiempo? 39 años, mis amados hermanos. Después de éxodo de Egipto, el pueblo había andado errante por el desierto 39 años, mis amados hermanos, por su rebeldía y murmuración. La mayoría de la primera generación había muerto por causa de la incredulidad, sin recibir lo que se le prometió en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, mis amados hermanos. Pero pronto sus hijos entrarían en esa tierra prometida. Bendito es el nombre de Dios. ¿Ya lo tienen? Número capítulo 20, dice la palabra de Dios, se lo voy a leer. Gloria a Cristo. Dice la Biblia: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón otra vez, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. O sea, seguía murmurando, casi lo mismo se vuelve a repetir, como quien dice la misma historia como de Éxodo capítulo 17, mis amados hermanos. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestra bestia? ¿Y por qué no has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Ya tenían que tabernáculo, fíjense, mis amados hermanos, de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña. Fíjense lo que dice la palabra, versículo 8. Y habla a la peña. Ya no le dijo el Señor: golpea la peña, como en Éxodo 17. ¿Ahora están aquí? Amén. Habla a la peña, dice la palabra de Dios, porque ya lo golpeaste la primera vez. Ahora habla a la peña. Dice la palabra de Dios: habla a la peña y vista de ello, y ella dará su agua, y le sacará agua
de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y dijo: oí ahora, rebelde. Dijo Moisés, se enojó Moisés. ¿Cuándo dicen amén? Oí ahora, rebelde, pueblo duro. ¿O hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces, dice la palabra. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Y amados hermanos, fíjense, mi amados hermanos, Moisés ya estaba cansado del pueblo rebelde. Dice la palabra, ¿qué hizo Moisés? Golpeó la peña 2 veces. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio? Que hablara con la peña. Y Moisés, por su coraje, por su ira, pienso, mis amados hermanos, golpeó con fuerza la peña. Y salió agua, así salió agua, dice la palabra de Dios, bebieron toda la congregación, volvieron su bestia, mis amados hermanos, pero ahí Moisés pecó. ¿Sabías? Ahí Moisés pecó, ¿por qué? Porque no obedeció a Dios. Dios le dijo, habla con la peña, platica con la peña. Y Dios quiere que platiquemos con Él. Dios quiere que hablemos con Él. Quiere de beber, quiere de comer, habla con Dios. ¿Tienes alguna necesidad? Platica con Dios. Bendito es el nombre de Dios. Estás enfermo, aleluya, y quiere que Dios te sane, platica con el Señor. Ya no lo golpees como lo hiciste la primera vez. Habla, porque ya lo golpearon cuando fue a la cruz de Calvario por nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Dios. Y este fue el pecado de Moisés, que Moisés en la Biblia alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. No entrarán, no meteré, no le daré lo que le había prometido por su rebeldía, por su murmuración. ¿Cuándo dicen amén? Es lo que le dijo el Señor, mis amados hermanos, por su terquedad no lo meteré a la tierra prometida. Versículo 12: estas son las aguas de la rencilla por la cual contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mis amados hermanos, dice la palabra que el pueblo no entró a la tierra prometida. Anduvieron 39 años por el desierto, 40 años por el desierto, mis amados hermanos. No entraron. ¿Por qué? ¿Por qué causa no recibieron la bendición? ¿Por qué causa no entraron a la tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué causa, mis amados hermanos? Tan cerquita estaban. ¿Por qué causa? Por su rebeldía, por su rebelión, por su terquedad, mis amados hermanos, por su murmuración, que retan al Dios del cielo. Miran la gloria de Dios, mis amados hermanos, pero así no quisieron entender. Casi lo mismo como le pasa a mucha gente, mis amados hermanos. Miran la gloria de Dios, pero no quieren entender. Se sienta en su terquedad, se sienta, mis amados hermanos, se rebela contra el Dios del cielo, mis amados hermanos. Por eso no llega esa bendición. Esa bendición está cerquita, pero cuando aprendas a temer a Dios, entonces lo vas a mirar. Amén. ¿Cuándo dicen amén? No vieron, los israelitas no vieron la bendición de Dios, no entraron a la tierra prometida, mis amados hermanos. Dice la palabra que murieron todos estos, mis amados hermanos, aleluya, cuando aprendieron a temer a Dios. Es cuando sí entraron. Cuando Moisés, juntamente con la congregación, porque Moisés llevaba esa congregación, cuando aprendieron a temer a Dios, fue cuando entraron a la tierra prometida. Pero ya toda esa generación de rebeldes murieron, dice la palabra, mis amados hermanos. Ahora sus hijos, seguía su generación, entraron. Bendito es el nombre de Dios. Cuando dicen amén, 39 años, mis amados hermanos, por el desierto, mis amados hermanos, por su rebeldía, por su murmuración. La mayoría de la primera generación no entraron, mis amados hermanos, ya habían muerto por causa de su incredulidad, sin recibir lo que se les prometió, mis amados hermanos, porque hay promesa. Dios promete. Usted puede leer capítulo 13, capítulo 14, mis amados hermanos, aleluya, esa tierra donde fluye leche y miel. Usted lo puede leer. Bendito es el nombre de Dios. Cuando dicen amén, mis amados hermanos,
Santo es el Señor Jesús. Por eso Dios nos invita, mis amados hermanos, que creamos en su palabra. Si Él lo dice, así es. Si Él lo dice en su palabra, así es, mis amados hermanos. ¿Para qué seguir de terco? ¿Para qué seguir de necio? ¿Para qué seguir murmurando? Por eso es muy importante que leamos la palabra de Dios. Y los invito a todos, mis amados hermanos, que lean la Biblia. Y los reto que lean la palabra de Dios. No lo estoy retando a cosas malas, no, sino a la palabra, que lean la palabra, que lean la palabra de Dios. Es por nuestro bienestar espiritual. Cuando dicen amén. Y miraremos la gloria de Dios en nuestra vida, mis amados hermanos. Usted puede entender lo que dice el versículo 12, mis amados hermanos. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que le he dado. No lo meteré, no entrará, dice la palabra de Dios. Y a veces a muchos pastores le pasa lo que le pasa a Moisés también. ¿Cuándo dicen amén? Le pasa, mis amados hermanos, que dicen: yo lo hice, por mí fueron hechas las cosas. Porque eso fue lo que hizo Moisés aquí. ¿Qué dijo, mis amados hermanos? Dice la palabra que dijeron juntamente con Aarón, reunieron al pueblo, mis amados hermanos, la congregación delante de la peña, y les dijo, fíjense lo que le dijo: oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ahí está el pecado. ¿Cuál fue? Lo que dijo, la pregunta que le preguntó al pueblo: o hemos de hacer salir agua de esta peña, o hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Por qué no dijo: Dios hará salir agua de esta peña? Ahí Moisés estaba recibiendo gloria de hombre, ahí glorificándose. Él no estaba glorificando a quién, a Dios. Por eso el Señor le dijo en el versículo 12, y dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que le he dado. No entrarán. Mis amados hermanos, ya ves que Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí miramos que Dios no comparte su gloria con nadie, ni mucho menos con las imágenes, con los ídolos, con nadie. Ni para el pastor, ni para los predicadores. La gloria es de Dios. Alma convertida, gloria para Dios. Alma salva, gloria para Dios, mis amados hermanos. Si la gente es sanada, gloria para Dios. Cuando dicen amén. Si la vida es transformada, si el matrimonio es restaurada, la gloria es para Dios, mis amados hermanos. No es para el hombre. Si se lo va a dar, déselo fuerte, déselo con ganas. Bendito es el nombre de Dios. Santo es el Señor Jesús. Pero ¿cuál es el problema que pasa muchas veces? Se le sube el ego, dice: yo lo hice, por mi huesano, dicen muchos pastores. Oh, mi iglesia, oh, mi congregación. ¿Cuál tuyo? No, tú no tienes nada, es de Dios. Cuando dicen amén, yo no tengo nada, es de Dios, mis amados hermanos. Es de Dios, mis amados hermanos. Las almas no son mías, son de Dios. El lugar es de Dios, mis amados hermanos. Y lo que hacemos es para Dios, no para el hombre. Cuando dicen amén. Otra cosa es: uno es responsable de enseñar la palabra tal como está escrita. Es muy diferente, mis amados hermanos, a adueñarse uno. La cosa es de Dios. La gloria es para Dios, mis amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Cuando dicen amén. Por eso muchas las veces me ha tocado reprender a muchos hermanitos que me dicen: ¿cómo está tu iglesia? Yo: ¿mi iglesia? ¿Acaso yo fui a la cruz del Calvario por la iglesia? ¿Acaso yo derramé mi sangre? No. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Cuando dicen amén. Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. O cuántas veces usted escucha y dice a la gente: oh, vamos a mi iglesia. ¿Tu iglesia? ¿Tú te entregaste por esa iglesia? ¿Tú derramaste tu sangre por esa iglesia? Una cosa es que te congrega en esa iglesia, pero no es tu iglesia, es de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Y que tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios es un Dios celoso, esa es la palabra de Dios. Usted quiere más referencia, lea Éxodo capítulo 20, que no comparte su gloria con nadie. Aborrece hasta la tercera, cuarta generación del que lo aborrece, lo maldice, es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y aquí encontramos una evidencia más, mis amados hermanos, que no entraron este pueblo, mis amados hermanos, por su rencilla, por su terquedad, no entraron a la tierra prometida. Que eso no pase contigo, que eso no pase en tu vida. Si estás escuchando esta palabra, es tiempo de aterrizar. Ya no es tiempo de andar por las nubes, que yo soy el grande, que yo soy el que más manda, o que yo soy el pechudo. Andan así.
O yo soy el pavo real. Aleluya. ¿Cuántos están aquí, mis amados hermanos? No, es tiempo de bajar, de humillarme en la presencia de Dios. Bendito es el nombre de Dios, mis amados hermanos, porque aquí el grande es Jesucristo. Aquí el grande es Cristo. No es el hombre, mis amados hermanos. El grande es el Señor Jesús. Aleluya, bendito es su santo nombre. El grande es Cristo, mis amados hermanos. Él no comparte su gloria con nada. Bendito es el nombre de Dios. Cuando dicen amén, santo es el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Gloria a Cristo. Santo es el Señor Jesús. Y que esta palabra usted lo puede seguir meditándolo. Lea capítulo número 13, 14 y lea desde ahí toda la Biblia, léalo. Y verá la grande recompensa, la grande bendición que Dios da, mis amados hermanos, cuando obedecemos su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a despedirnos, orando, clamando el nombre de Dios. Amantísimo Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre bendito, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día, Padre amado, que nos ha permitido venir aquí a tu casa, a adorarte, a buscar tu rostro, Señor, a humillarnos de tu presencia. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, porque tu misericordia no se ha cortado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que tomes el control, Señor, de nuestra vida, de cada alma, de cada corazón, Padre amado, que seas tú tomando el control, Señor, aún de las vidas de los niños, aún de las vidas de cada uno de los adultos, Padre amado, para que aquel día esté en tu presencia, para que todos entremos, Señor, a la tierra prometida, allá, Señor, en tu presencia, Padre amado, ahí donde no habrá más llanto, ahí donde no habrá más sufrimiento, ahí, Señor, donde no tendremos más dolor. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Sigue obrando en cada vida, sigue hablando en cada corazón, Señor, con el propósito, Padre amado, de moldearnos, santificarnos más y más cada día. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Salúdense en el amor del Señor. Que Cristo vive.